Eva tenía un esposo que hablaba mucho y ella estaba muy molesta por su excesivo hablar. Eva descubrió que un sabio había llegado al bosque, así que llevó a su esposo con ella y le dijo al sabio: «Por favor, enséñale el valor del silencio, aconséjelo. Él habla demasiado, incluso después de que le pido que no lo haga, sigue hablando todo el día. No importa cuánto trato de explicarle que debe hablar menos y aprender a estar en silencio, no escucha, y siempre terminamos peleando por esto». El sabio sonrió y dijo: «Déjame explicarte esto con la ayuda de una historia. Mi maestro tenía un discípulo que hablaba mucho. Siempre estaba hablando de esto y aquello y nunca se quedaba en silencio. Cuando iba a pedir limosna, regresaba de cada casa con una nueva historia para contar a los otros discípulos. Hablaba mal de uno frente a otro. Intentaba mostrarse como el mejor frente a los demás y siempre se elogiaba a sí mismo. Siempre intentaba demostrar que era el más inteligente y mejor ante nuestro maestro. Se consideraba diferente y superior a los demás discípulos. Decía que era el hijo de una familia rica y que podría haber vivido una vida cómoda llena de lujos, pero había dejado todo eso para venir aquí, porque quería conocerse a sí mismo y entender la vida. Un día, el maestro reunió a todos los discípulos y les dijo que debían tomar un voto por el próximo mes para fortalecer su voluntad y su fuerza interna. Podían tomar cualquier voto según su capacidad, y si alguien rompía su voto antes de un mes, podría volver a su rutina anterior. Todos los discípulos tomaron sus votos según su capacidad y se lo contaron al maestro antes de irse. Pero el discípulo que quería mostrarse diferente fue directamente al maestro y dijo: «No quiero tomar un voto trivial, sino algo grande y significativo. Por favor, dígame qué voto debo tomar». Al escuchar esto, el maestro sonrió y preguntó: «¿Podrás cumplir con el voto que te dé? ¿Será posible para ti?». «Probablemente no podrás cumplirlo, así que mejor busca uno tú mismo». El discípulo insistió: «No, maestro, cumpliré cualquier voto que me dé». Entonces, el maestro dijo: «Está bien, tu voto será permanecer en silencio durante el próximo mes sin pronunciar una sola palabra. Ese es tu voto». El discípulo pensó que era un voto fácil y pidió algo que estuviera a la altura de su capacidad. El maestro le dijo que primero cumpliera ese voto. El discípulo aceptó y se quedó en silencio desde ese momento, saliendo del lugar. Pensó que sería fácil mantenerse en silencio. Logró pasar el primer día en silencio, pero desde el segundo día, la carga de no poder hablar empezó a pesarle, y al tercer día comenzó a sentir una pesadez. Para el cuarto día, comenzó a sentir una inquietud extraña porque todos los demás discípulos estaban hablando entre sí y él quería presentar su punto de vista y cerrarles la boca, pero su voto le impedía hacerlo. Así que pasó todo el día solo haciendo gestos con los ojos. Pasaron algunos días más y el discípulo se enfermó. Su cabeza estaba a punto de estallar. No tenía ganas de comer o beber, solo quería hablar. Fue donde el maestro se sentó frente a él y le escribió: «Maestro, quiero hablar. No puedo respirar sin hablar. Me siento asfixiado. Me estoy volviendo loco por dentro. ¿Qué debo hacer? ¿Debo romper el voto?». Al leer esto, el maestro sonrió y dijo: «Los votos no se toman para romperse. Quien logra cumplir su voto aumenta su fuerza interior, y quien aumenta su fuerza interior avanza en el camino hacia la sociedad y la iluminación. Tomar el voto estaba en tus manos, así como romperlo. Muchos de tus hermanos ya han roto sus votos y han vuelto a sus antiguas rutinas. Si no puedes hacerlo, también puedes romper tu voto y volver a tu antigua rutina. Pero recuerda, si hoy no puedes manejar este pequeño voto, ¿cómo manejarás el resto de tu vida? La decisión está completamente en tus manos». Las palabras del maestro golpearon el corazón del discípulo. Sin decir nada, se fue y se encerró en su cabaña, saliendo solo para sus necesidades esenciales. 15 días habían pasado y casi todos los discípulos habían roto sus votos,
pero el suyo seguía intacto. Desde que tomó el voto, no había dicho una palabra. Todo el ashram estaba sorprendido de cómo una persona que hablaba tanto podía permanecer en silencio. Después de 15 días fue nuevamente al maestro y escribió: «Maestro, aunque estoy en silencio por fuera, hay muchos ruidos, gritos y quejas dentro de mí. Sigo hablando por dentro, mi mente sigue haciendo preguntas. Por más silencioso que esté por fuera, por dentro estoy lleno de ruido y caos. ¿Cumplir mi voto de esta manera cuenta?». El maestro dijo: «Sí, tu voto continúa, pero mientras estas voces sigan resonando en tus oídos, tu mente seguirá hablando porque está acostumbrada a ello. Aunque estés en silencio por fuera, seguirás hablando por dentro. Deberías alejarte de estas voces y estos sonidos». El discípulo se inclinó ante el maestro y se marchó, y al amanecer dejó su cabaña y se dirigió hacia el bosque. Pasaron muchos días y el tiempo del voto se completó, pero el discípulo no regresó. Todos en el ashram temían que algún animal salvaje lo hubiera devorado. Se hicieron muchos intentos para encontrarlo, pero no apareció por ningún lado. Los hermanos del ashram asumieron que los animales salvajes lo habían cazado, pero el maestro no lo creía así. Un día otro discípulo se acercó al maestro y preguntó: «Maestro, ¿qué le habrá pasado a nuestro hermano que hablaba tanto? ¿Podría un animal haberlo matado?». El maestro respondió: «Es posible que los animales lo hayan cazado, pero hay otra razón por la que no ha regresado. Quizás encontró lo que estaba buscando». Luego, el discípulo preguntó: «Maestro, ¿es hablar demasiado tan dañino realmente?». El maestro explicó que uno de los grandes sufrimientos de la vida es no poder estar en silencio. La mayoría de nuestros problemas surgen de nuestra incapacidad para permanecer callados. Queremos expresar todo lo que está en nuestra mente, creyendo que estamos en lo correcto y que los demás están equivocados. Así es como se pasa la vida, hablando y hablando, pero en esta ignorancia perdemos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro entendimiento y, lo más importante, esos preciosos momentos que podrían ser vividos y disfrutados se pierden. ¿Y qué obtenemos a cambio? Nada, todo se desperdicia y se destruye. El discípulo preguntó: «Entonces, ¿cuál es la solución?». El maestro respondió: «Observar nuestros pensamientos con plena conciencia es el único camino. Permanecer en el presente y reflexionar con total atención puede traer cambios milagrosos a nuestras vidas». Después de obtener respuestas a sus preguntas, el discípulo se inclinó ante el maestro y se fue. Pasaron 6 meses desde que el discípulo dejó el ashram y no había noticias de él. Todos los hermanos también habían perdido la esperanza de su regreso. Pero un día, él regresó. No era la misma persona que había partido. Había experimentado un cambio profundo en su interior. Su rostro reflejaba una calma increíble y sus ojos mostraban paz. Tan pronto como llegó, todos los hermanos lo rodearon y comenzaron a hablar con él. Todos notaron que ya no era tan impulsivo ni hablador como antes. Después de hablar con sus hermanos, se dirigió directamente hacia el maestro, tocó sus pies y preguntó: «Maestro, ¿aún estoy en silencio? ¿Continúa mi voto?». El maestro lo miró atentamente a los ojos por un momento y dijo: «Sí, todavía estás en silencio. Ninguna palabra sale de tu boca y tu voto aún continúa». El discípulo explicó que cuando dejó el ashram estaba en silencio por fuera, pero su interior estaba lleno de voces y preguntas y no se detenían. Buscó la soledad del bosque esperando encontrar la paz y reducir el ruido interno. Sin embargo, cuanto más buscaba el silencio, más fuertes se volvían esas voces internas, recordándole todas las veces que había hablado mal de los demás. Con el tiempo, esas voces internas se calmaron y por primera vez experimentó un silencio interno total. En la profundidad del bosque, sin nadie alrededor y sin voces internas, comprendió el verdadero significado del silencio. Escuchó por primera vez los sonidos de la naturaleza claramente, algo que nunca había experimentado antes.
Este silencio no se vio interrumpido incluso después de gritar, manteniéndose tanto en el exterior como en el interior. El maestro explicó que mientras sigamos hablando hacia afuera, la inquietud interior persistirá. Pero el día que volvamos nuestra atención hacia adentro, nos encontraremos en silencio, sin importar lo que digamos. La mayoría de los males del mundo surgen de nuestro deseo de hablar más de lo necesario, sin querer escuchar a los demás. Este deseo de siempre hablar derrocha nuestra energía y nos impide mirar hacia nuestro interior, manteniéndonos enfocados en el exterior. Para emprender el viaje interior, es esencial mantenerse en silencio. Los sabios buscan la soledad para evitar hablar innecesariamente, permitiéndoles viajar hacia su interior con facilidad. Sin embargo, es posible estar en silencio incluso en medio del mundo, conservando nuestra energía para el viaje interior en lugar de malgastarla en palabras innecesarias. Amigos, la lección de esta historia es que hablar sin propósito destruye nuestra energía. Hablar demasiado y sin necesidad nos impide regresar a nuestro ser interior, manteniéndonos atrapados en el mundo exterior. Aquellos que buscan el viaje interior deben mantener su boca cerrada. Espero que hayas encontrado valiosa esta historia y aprendido de ella. Puedes compartir tus pensamientos en los comentarios. Si te gustó la historia, dale like al vídeo y suscríbete para más historias inspiradoras.